Leamos la historia de Jonás, el profeta que profetizó y no se cumplieron las cosas y luego se enojó con Dios. Dice, Yahvé manda a Jonás a Nínive. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber quién nos trajo este mal. Echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron, tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos, pues, cuál es tu oficio y de dónde vienes. ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Entonces empezó a decirles, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás les contestó, llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron, oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Jonás en el vientre del pez. Yahvé ordenó a un pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven de los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Conversión de Nínive. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas.
Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Dios ama a todos los hombres. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: ah, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh, Yahvé, te ruego que tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedería con la ciudad. Entonces Yahvé, Dios, hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y se secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar el viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. Se deseó la muerte y dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Yahvé le replicó: te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer. Perdón, es que me da risa que Jonás era como estaba enojado, ¿verdad? Bueno, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? El fin. Así están muchos, pero las bondades y las bendiciones de Dios vienen por la obediencia. Entonces, no teman a la gente, a la crítica, a la burla. Aquí en las redes sociales, si alguien se burla de ustedes lo pueden bloquear y ya, ¿verdad? O sea, no sufran por eso, pero sí témanle a la desobediencia a Dios. A eso sí hay que temerle. No pierdan la salvación por agradar al hombre.